Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a hablar acerca de la normatividad que aplica a la prestación de los servicios de salud, enfatizando en esta última norma que sale en noviembre del año anterior y tiene que ver con la actualización del Sistema Único de Habilitación en Salud de Colombia. Mi nombre es María Isabel Riachi y los estaré acompañando. Vamos a revisar diferentes temas. Lo que queremos es con esto hacer una contextualización de los cambios que se llevaron a cabo, pero desde dónde vienen y hacia dónde va, sin olvidar que estamos pasando un periodo pues bastante difícil para la humanidad y tiene que ver pues con esta pandemia del COVID-19. Veremos cómo a partir de la expedición del último decreto del 538, cómo esto está impactando de alguna manera esa percepción que se tiene acerca de la habilitación en servicios de salud. Entonces, para dar inicio, veremos cómo ha sido rápidamente esa evolución de calidad para poder entender a qué corresponden esos cambios que se han venido presentando. Si podemos hablar acerca de la evolución en calidad, pues estaremos dándonos cuenta que desde tiempos inmemoriales estamos hablando acerca de la calidad. Podemos estar hablando desde el mismo Código Hammurabi, donde se precisan la estandarización de ciertos comportamientos para prestar unos servicios, incluso servicios de salud. Desde ese Código Hammurabi ya se alcanza a identificar que hay una forma de hacer las cosas de manera tal que todas las personas que realicen esa actividad deben de hacerla de la misma manera. Pero lo que quiero precisar de estos predecesores es dos grandes contribuyentes a lo que se conoce hoy como la atención limpia. Estamos hablando, por ejemplo, del doctor Semmelweis y de Florence Nightingale. Recordar que Semmelweis estaba haciendo este estudio donde la mortalidad de las maternas era bastante elevado e identificó cómo con solamente higienizar la mano de los médicos que atendían esas pacientes, pues logra quebrar esa tasa de mortalidad en la materna. Recordar que cuando él hace este monitoreo vemos cómo se morían menos las pacientes que eran vistas o eran atendidas por parteras que aquellas que estaban siendo atendidas por los médicos, e identifica que había una práctica muy insegura y era que los médicos no se lavaban las manos. A partir de implementar ese higiene de manos, ese lavado de manos solamente con una solución de cal yodada, pues logra quebrar, aquí vemos en la línea de tendencia, logra quebrar esa mortalidad. De Florence Nightingale, pues ya sabemos, es la gran predecesora de la atención limpia y ella nos aporta, además de una atención limpia en el servicio de salud, también cómo ve al paciente de una manera integral, cómo aborda a ese paciente con lo que se conoce en este momento como la atención centrada en las personas, sin desconocer que cada individuo tiene comportamientos y tiene situaciones parecidas, pero efectivamente él no puede ser comparado con otro individuo, incluso aquel que tenga la misma patología. Consideraba entonces que era muy importante que se abordara al paciente con todas sus necesidades, sobre todo necesidades de información, de educación y de cuidados. De los demás predecesores es solamente para tener un referente. Pero no nos olvidemos que cuando hablamos de la calidad de la atención en salud, es inevitable pensar en esos predecesores que son del sector industrial. Muchas de las estrategias, muchas de las metodologías que se han adoptado desde el sector salud tienen su génesis en todas esas iniciativas, sobre todo de ingenieros industriales, la mayoría, que se han dado en el sector productivo. Incluso sabemos cómo desde la seguridad de los pacientes vemos cómo el sector aeronáutico aporta unas herramientas muy importantes, conocida muy bien, por ejemplo, el Protocolo de Londres. Solamente es para hacer la mención de que en salud no estamos solos. Hay muchas herramientas y muchas estrategias que son copiadas literalmente y traducidas desde el sector industrial. Vemos como, por ejemplo, Deming nos aporta el famosísimo ciclo PHBA. Vemos como Juran habla acerca desde la planificación, el control y la mejora de la calidad. Y, por ejemplo, como Ishikawa hace su gran aporte acerca de la espina de pescado, donde a partir de un efecto se pueden identificar diferentes causas.
Un predecesor ya más reciente e incluso contemporáneo es el doctor Donald Berwick. El doctor Berwick, recuerden ustedes que es el presidente del Instituto para el Mejoramiento de la Calidad en Salud. Y de las máximas que él dice son las que les tengo aquí citadas. Dice, todo sistema está perfectamente diseñado para obtener exactamente los resultados que obtiene. Dice también que la mejora requiere metas. La mejora requiere cambio, también requiere conocimiento y se requiere de un sistema para ser alcanzada. Recordar que este es un asesor para el país. El doctor Berwick es el que ha apostado y el que ha orientado los esfuerzos de nuestro país hacia lo que se conoce como la triple meta, que busca mejorar el estado de salud, que responda a las expectativas de la población, pero no a cualquier costo, sino pensando en una sostenibilidad financiera. De los anteriores predecesores, lo que quisiera resaltar es que es necesario focalizar para poder priorizar los esfuerzos y se propone que en el sector salud esa focalización de los esfuerzos se ubique donde las condiciones actuales de un proceso tienen resultado como un mayor beneficio. Es decir, lo que se busca son problemas de calidad, sobre todo aquellos que afecten en mayor proporción, en mayor relevancia, la seguridad de la atención y esa calidad que se brinda a los usuarios. Con ese norte, con ese foco, pues vamos a tener una mejor manera de priorizar la atención de los servicios de salud. Recordar que en Colombia, pues si mencionábamos en las diapositivas previas que cuando hablamos de calidad podemos estar hablando de 1800 años antes de Cristo, pues en Colombia tenemos también una trayectoria ya recorrida. Recuerden que hasta el año 91, antes que se hiciera nuestra nueva constitución política del año 91, pues había un sistema de salud, digamos, un poco más restringido. Solamente se conocían 3 actores en este sistema de salud. Recordar que era el sector público, lo que se conocían como los hospitales casi que de caridad en el momento que nuestros abuelos, incluso nuestros padres nos hablaban acerca de los hospitales públicos. También existía el Seguro Social, que era ese instituto para los trabajadores, creado y dispuesto para ellos, y un sector mucho más pequeño que era el sector privado, al que muy pocas personas podían acceder, pues porque los recursos que se requerían para ese tipo de atención, pues eran bastante elevados. Viene la Constitución Política del 91 y entonces ya se precisa que la calidad es un mandato y la seguridad social es un servicio público obligatorio. Y entonces nos precisa en el artículo 49 que esa atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos que estarán a cargo del Estado. Ya veremos cómo en esas reformas a esta Constitución y en esas reglamentaciones, pues se van haciendo precisiones acerca de esta calidad como mandato, sin desconocer que hay unos principios que rigen nuestro sistema general de seguridad social en salud. Recordamos que estamos hablando de la descentralización y muy evidente en estos días cuando hay recursos que se están destinando para las diferentes regiones y vemos cómo se hace a veces uso no tan adecuado de esos recursos, todo teniendo en cuenta que hay una descentralización que rige este sistema general de la seguridad social en salud. Pero también se habla de que hay un principio que es la universalidad, otro que es la solidaridad, la equidad, eficiencia y calidad que debe tener todo servicio de salud en Colombia. Y se precisa entonces con la ley 100, esta que establece nuestro sistema general de seguridad social en salud, que hay un control y una evaluación de la calidad de esos servicios de salud y se expiden normas relativas a lo que se conoce hoy como el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Entonces empecemos a hablar puntualmente acerca de este sistema obligatorio de garantía de calidad. Recordar que en el año 2005 aparece una política nacional de prestación de servicios de salud y ella nos precisa 3 ejes a los cuales deben apuntar esa calidad en esos servicios de salud y nos dice que debe haber eficiencia, debe haber calidad y debe haber accesibilidad y calidad. Además que es un mandato, se vuelve un eje muy importante de esa política nacional para prestar los servicios de salud. Pero recordemos, como nos decía Berwick, no a cualquier costo. La eficiencia es otro eje y es otro principio que nos está orientando esa política para prestar servicios y obviamente la accesibilidad donde se le garantice a todos los colombianos que puedan tener los servicios que requiere en el momento que así lo amerite.
Desde el año 96, posterior a la presencia ya de esa reforma al Sistema General de Seguridad Social y Salud, pues empiezan a expedirse unas normas relativas al sistema obligatorio y vemos como hay muchas normas. Por ejemplo, desde el mismo año 96 aparece una resolución que podemos pensar que hasta noviembre del año anterior estaba generando todavía mucha ambivalencia, y es esa norma que habla acerca de la infraestructura en salud, y es la resolución 4445 del año 96, vigente aún hoy y visible dentro de los estándares que se abordan para el Sistema Único de Habilitación en Salud. Y vemos cómo periódicamente se han ido sumando normativas, y ni hablar pues de lo que está pasando en este momento, cuando todos los días sale muchísima resolución circulares precisando la forma de prestar servicios de salud. Vemos cómo, por ejemplo, el año anterior, en el año 2019, aparecen dos normas muy importantes, muy relevantes, que vamos a estar viendo un poco más a profundidad en los siguientes minutos, y es la resolución 2654 del año 2019 y la resolución 3100 del año 2019, que aparece en noviembre del año anterior. La una habla de la telemedicina en el marco de la telesalud, y la otra habla, la resolución 3100, habla acerca de la habilitación de servicios de salud. Importante entender que ya en términos de habilitación no estamos hablando solamente de servicios de salud, aunque es la unidad básica de la habilitación, pero ya estamos hablando de habilitación de unidades funcionales, donde se organizan diferentes actores para prestar una atención integral. Por ejemplo, hablamos de unidades funcionales de cáncer adulto e infantil. Hablamos también de organizaciones funcionales como los centros de referencia para la atención integral de enfermedades huérfanas. Entonces, entendiendo que la génesis y la unidad básica de la habilitación es el servicio, no desconocer que es solamente a partir de los servicios habilitados que se puede pensar en otro tipo de habilitaciones. Vamos a ver rápidamente los diferentes componentes de este sistema obligatorio. Hasta el año 2019, muchas normas expedidas. En el año 2020, pues ya veremos cómo a partir de esta declaración de emergencia sanitaria con la pandemia del COVID-19, pues hay muchísima legislación y muchas normas que nos están acompañando. Pero previo a esto, precisarles que, por ejemplo, para el año 2020 aparecen dos nuevas normas muy importantes. Es la Ley 1520 del año 2020, que tiene que ver con la interoperabilidad de la historia clínica, y eso también va muy pegado de todos estos componentes tecnológicos. Y también aparece, por ejemplo, la resolución 207 de este año 2020, donde se adopta un manual de acreditación para laboratorios clínicos. El componente de acreditación, que también es un componente del sistema obligatorio, ha tenido mucho dinamismo y mucha expedición también de normas en los últimos tiempos. Precisarles solamente algo que vamos a identificar cuando revisemos la habilitación en salud. En el año 2006 aparece un documento que es el documento COMPES 3446, que nos dice que en Colombia hay un sistema nacional de calidad, hay un gran sistema, pero hay dos subsistemas que son muy fuertes y muy relevantes. Uno de ellos es este sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, del cual hemos estado hablando, que está compilado en el decreto 780, que es ese gran marco regulatorio del sector salud y de protección social. Y hay otro subsistema que es ese sistema de normalización, certificación, acreditación y metrología, que apunta básicamente a lo que busca el sector productivo. Importante entender que dentro de estos dos sistemas, pues en el subsistema nacional de calidad, básicamente lo que se está buscando son unas especificaciones para un proceso, y este está regulado y reglamentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que cuando hablamos del sistema obligatorio, pues está el Ministerio de Salud y Protección Social como ente máximo rector, y aparecen los demás actores de este sistema, con la Superintendencia Nacional de Salud, que hace todas las funciones de inspección, vigilancia y control, más otras funciones. Aparecen los aseguradores, como esos ordenadores del gasto, aparecen las direcciones territoriales de salud, que son las encargadas en su territorio de dar cumplimiento tanto a lo que expidan las normas del Ministerio de Salud como las de la Superintendencia Nacional de Salud. Importante que la gran diferencia entre una y otra es que en el sistema obligatorio el foco
centro y razón de ser de este sistema serán siempre los pacientes, sobre los que recaerá cada una de las acciones que realicen todos los actores en el sector. Mientras que en el Subsistema Nacional de Calidad, pues básicamente veremos que hay un producto que se estará relacionando con esas conformidades, sobre todo para un proceso que nos va a llevar a cabo el cumplimiento dentro de los productos. Entonces, cuando hablamos de ese Subsistema Nacional de Calidad, pues ya veremos cómo se precisa acerca de la normalización técnica a partir de unas actividades, mientras que en este sistema obligatorio, pues aparecen sus 4 componentes conocidos por todos, cuya puerta de entrada será la habilitación. Ya sabemos que la unidad básica serán los servicios de salud, con un nivel superior, que es la acreditación, que es un componente voluntario que busca los niveles superiores, muy superiores, a partir del cumplimiento de unos estándares de calidad más altos, con una auditoría para el mejoramiento, que es un componente por el cual se llevan a cabo las mejoras para lograr cada vez mejores niveles en cuanto a la prestación de los servicios, y todos ellos monitorizados por otro componente, que es el sistema de información para la calidad. Recordar que este sistema lo que busca son resultados en salud. Pero cuando hablamos de calidad hay muchas definiciones. Podemos entender la calidad desde los ojos de los pacientes. También la vemos como uno de los predecesores que mencionábamos de pronto en una diapositiva previa, que es el doctor Avedis. Don Avedis dice que la calidad constituye la dimensión ética de la vida profesional. Con ella todo esfuerzo razonable de monitoría de la calidad va a tener éxito, y sin ella el más ingenioso de los sistemas va a fracasar. Entonces el doctor Don Avedis aporta un componente muy importante, que es la ética profesional como parte de la calidad de la prestación que se da en esos servicios de salud que se provee a los usuarios. Pero entonces en Colombia, entendiendo que en el decreto 780, que compila al decreto 1011, que es el que establece el sistema obligatorio, dice que la calidad se corresponde a la provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción de los usuarios. Si nos damos cuenta, hay muchísimas dimensiones que se están abordando desde esta dimensión. Al ser un sistema obligatorio, pues vamos a ver que el cumplimiento de estas variables que estamos viendo en esta definición debe garantizarse y debe ser visible en el momento que el usuario reciba esa atención. Recordar que cuando hablamos de un sistema obligatorio de garantía de calidad, pues hay unas características para este sistema. Hay la característica que veíamos cómo está relacionada con los ejes de esa Política Nacional de Prestación de Servicios, y es el acceso. Todos los colombianos tenemos derecho a acceder a los servicios de salud cuando los requiramos. Pero entonces vienen otras variables, que es la oportunidad, entendida esta como aquella que se debe dar sin ninguna dilación en el tiempo, que vaya a poner en riesgo la vida o la seguridad de los pacientes. Y ese se vuelve la tercera característica, la seguridad, con una pertinencia, y eso, esto junta mucho lo que tiene que ver con el talento humano y esa experticia que tiene el talento humano para prestar los servicios de salud, y con una continuidad, entendiendo que hay diferentes momentos que se deben prestar los servicios de salud, desde la promoción y la prevención hasta la paliación y el acompañamiento a la muerte, incluso pues pasando por la rehabilitación y por los tratamientos. Pero también se entiende que la atención se da desde la prestación de los servicios de salud, sin desconocer que hay una gran parte que corresponde al aseguramiento. Entonces, lo que se pretende es que todos, a partir de una estandarización, pues cumplan con unos criterios y unas normas para prestar mejores servicios. No olvidar que hay algunas que están exceptuados, algunos actores que están exceptuados de este cumplimiento de la aplicabilidad del sistema obligatorio de garantía de calidad. Entonces son los bancos de sangre, esos grupos de práctica profesional que no cuentan con infraestructura física para prestar los servicios de salud, esos procesos que se realizan en los laboratorios de genética forense, los bancos de semen de las unidades de biomedicina reproductiva, y todos esos bancos de componentes anatómicos, esas otras entidades que producen insumos de salud, porque ellos van a estar vigilados por el INVIMA, y esos prestadores de servicios de las fuerzas militares, de la policía, de Ecopetrol y del Magisterio, con una precisión. Cuando estos prestadores
ofrecen los servicios no a su población asignada, digamos a esos que están exceptuados, sino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, inmediatamente les aplicará lo que se requiere dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad. Sobre la seguridad del paciente no nos vamos a detener mucho, sabemos que los datos nos están hablando muy fuertemente desde hace mucho tiempo que se producen errores que están relacionados con la atención en salud, que son involuntarios, pero que le producen daño a los pacientes. Importante entender esto, sobre todo en estos momentos tan duros que estamos pasando en la prestación de los servicios de salud. Digamos, es una condición que está ligada a la condición humana cometer errores en un marco, digamos, que no tuviera ninguna situación extraordinaria. Pero en lo cotidiano se cometen errores que van a producir daño a los pacientes. Los datos nos están reiterando permanentemente que es importante que se impacte la seguridad de los pacientes, y esto es un informe que sale en el año 2000, con una gráfica que es bastante esquemática. Miren, este paciente, por ejemplo, recibe la atención o la interacción con 133 personas en una hospitalización. Y nada garantiza que alguna de esas 133 personas cometa un error en algún momento de la atención, sobre todo aquello que está relacionado con la tecnología que vaya a producirle un daño a este paciente. Y entonces el informe Raros Humano, que estaba en la diapositiva previa, nos dice que los errores pueden prevenirse diseñando sistemas que hagan difícil equivocarse y que faciliten hacer las cosas bien. Y uno muy importante, una de las conclusiones es que los errores no se mejoran castigando a las personas. Esto, pues para otra invitación que nos hagan desde la telesalud, pues podemos estar abordando el tema de la seguridad de los pacientes, que es muy, muy relevante para la prestación de los servicios de salud. Y es así como la Organización Mundial de la Salud, a partir de la identificación de estos riesgos permanentes que siempre están existiendo en la prestación de los servicios, genera unas metas internacionales en seguridad del paciente. Y dice, los países y los estados miembros, y Colombia es un estado miembro de la Organización Mundial de la Salud, debe apuntar a tener unas prácticas seguras. ¿Por qué lo estamos mencionando en este momento? Ya veremos cómo desde el estándar de procesos prioritarios de la habilitación se nos hace muy visible el cumplimiento de estas metas internacionales en seguridad del paciente, y nos precisan, se debe identificar correctamente a los pacientes, se debe mejorar la comunicación entre los profesionales y entre los pacientes y los profesionales, se debe mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, especialmente aquellos electrolitos concentrados, aquellos citostáticos que están, que si no están bien gestionados, pues pueden producir daños, y daños que llevan a la muerte de los pacientes casi de manera inmediata. Otra de las metas internacionales es garantizar la cirugía en el lugar correcto, para el procedimiento correcto y en el paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones, y ya aquí recordamos lo que los predecesores desde 1830 y 1850 nos están diciendo: lavémonos las manos para reducir ese riesgo de infecciones. Y mucho más ahora, cuando en todas las campañas, todos los días nos están diciendo que incrementemos la frecuencia de ese lavado de manos. Y finalmente, una meta internacional que tiene que ver con reducir el riesgo de daños al paciente cuando estos presentan caídas en las instituciones. Entonces, recordemos que a partir de la expedición de la Guía Técnica de Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente, que aparece en el año 2010, pues se hace un gran compilado para Colombia de 30 prácticas seguras. Encontramos unos procesos institucionales seguros que tiene 8 prácticas, unos procesos asistenciales seguros que tiene 16 prácticas, un grupo de prácticas bastante importante que es el que mejora la actuación de los profesionales con 4 prácticas que están allí agrupadas, y finalmente uno más pequeño que busca involucrar al paciente y a sus allegados en su propia seguridad, y aquí encontramos 2 prácticas. ¿Por qué las estamos mencionando? Porque de esas 30 prácticas veremos cómo desde la habilitación en salud se vuelven obligatorias
10 prácticas seguras y con esta actualización, con la resolución 3100, hay una nueva práctica que es de obligatorio cumplimiento y de obligatoria gestión por parte de los prestadores de servicios de salud en Colombia. Y entonces vemos cómo en estas 11 prácticas seguras están incluidas las metas internacionales en seguridad del paciente. Entonces nos habla de identificar adecuadamente a los pacientes, de esa comunicación efectiva entre los profesionales, de disminuir el riesgo de las infecciones asociadas a la atención en salud, de gestionar los eventos adversos, de gestionar los medicamentos de alto riesgo, de disminuir las caídas, de evitar esas prácticas que vayan a poner en riesgo al recién nacido y a la madre, de evitar prácticas que pongan en riesgo a partir del uso de la sangre y los componentes derivados de la sangre, de evitar las úlceras por decúbito o por postura, de mejorar los procedimientos quirúrgicos, garantizando una adecuada cirugía, y uno nuevo que hace parte de esas 30 prácticas que tiene que ver con garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Recordar que a partir de esas prácticas, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición unas herramientas que son pedagógicas, que son interactivas, que facilitan la implementación de las prácticas seguras a las instituciones que así lo quieran hacer. Entender que lo obligatorio es la práctica y no los paquetes instruccionales, que son los que aquellas herramientas que la institución puede utilizar de manera gratuita, de manera libre, para implementar las prácticas seguras. Cuando hablamos entonces ya propiamente dicho del sistema único de habilitación en salud, de este sistema obligatorio, pues entender que es la puerta de entrada al sistema obligatorio y lo que se busca es garantizar la seguridad de los pacientes, minimizar los riesgos y a través del cumplimiento de unas condiciones básicas, pues garantizar que esa prestación de los servicios se dé de la mejor manera. Lo que se busca es a través del cumplimiento de unas condiciones que ya veremos los tipos de condiciones que tiene la habilitación, pues que se proteja al usuario de esas condiciones por debajo de las cuales los riesgos van a superar los potenciales beneficios. En ese sentido, no es viable ni es posible que cualquier prestador con incumplimiento de esas condiciones mínimas pueda prestar los servicios, porque inmediatamente se supondría que se está violando y se está vulnerando la seguridad de esos pacientes. Reconocer entonces que cuando ya hablamos de la habilitación como la puerta de entrada al sistema, nos devolvemos al concepto de que el servicio de salud es esa unidad básica habilitable y que ese servicio de salud está conformado por varios procesos, por procedimientos, por actividades, por recursos humanos, físicos y tecnológicos y que tienen un alcance definido. En ese sentido, cuando hablamos de un servicio, siempre vamos a encontrar que por definición él va a tener un alcance hasta el cual puede llegar. Por eso, ante las preguntas que reiteradamente hacen los prestadores, si en este servicio yo puedo, por ejemplo, realizar esta actividad, pues a través de la definición que tiene ese servicio y el alcance, pues ya sabremos si lo puede o no realizar. Entendiendo que en el marco de la autonomía de los prestadores de servicios de salud serán quienes van a definir cuáles son los servicios que va a prestar, en qué modalidades y qué complejidad va a tener ese servicio que va a prestar. Su objeto, el de los servicios de salud, será satisfacer esas necesidades en salud en el marco de la seguridad de los pacientes en cualquiera de las fases, como lo veíamos a través de la definición misma de la calidad de la atención en salud. No olvidemos que dentro de las definiciones que están dentro del decreto que compila el decreto 780, que precisa el sistema obligatorio de garantía de calidad, pues aparece un actor muy importante y muy precisamente en estos días se está tomando mucha relevancia, ya lo veremos un poco más adelante, y es ese registro especial de prestadores de servicios de salud. Ese registro está definido como una base de datos de las entidades departamentales y distritales de salud donde se registran los prestadores de servicios de salud que estén habilitados. Importante entender que la función del Ministerio de Salud es consolidar, pero quien administra estas bases de datos son las direcciones territoriales y departamentales de salud. Ya veremos más adelante los casos puntuales cómo es visible que solamente el ministerio va a compilar y va a poner a disposición esta base de datos y serán las entidades departamentales y distritales las que la administren en su territorio.
Entonces, en el marco normativo lo que encontramos es que el Sistema Único de Habilitación es la puerta de entrada y es uno de los componentes del sistema obligatorio. Ya veíamos que son 4 componentes en total. Que los prestadores de servicios de salud deben registrarse en esas bases de datos de las direcciones territoriales de salud y solamente el ministerio va a consolidar de acuerdo con lo que la ley le está precisando, que es el Ministerio de Salud el que periódicamente y de manera progresiva ajusta todos los estándares para los diferentes componentes del sistema obligatorio, pero estamos precisando que en habilitación se debe hacer una revisión periódica, permanente y sistemática que permita actualizar esos estándares y a eso corresponde esta resolución 3100 de noviembre del año 2019 y que la vigilancia pues le corresponderá en el marco de las competencias a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades departamentales y distritales de salud dentro del ámbito de su jurisdicción y en lo que compete a cada una de ellas. ¿Qué entonces nos está precisando el Sistema Único de Habilitación que en este momento está reglamentado por la resolución 3100 del año 2019? Que hay diferentes actores, que hay diferentes prestadores de servicios de salud. Entender que cuando hablamos de prestadores nos estamos refiriendo a las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, y a las empresas sociales del Estado. Entiéndase estas como los hospitales públicos. También otro tipo de prestadores son los profesionales independientes, otro tipo de prestadores es el transporte especial de paciente y un cuarto tipo de prestador son las entidades de objeto social diferente a la prestación de los servicios de salud. Este prestador de objeto social diferente tiene una modificación bastante importante en la modificación de la resolución de habilitación, que recordar que hasta antes de noviembre del año 2019 pues estaba la resolución 2003 del año 2014. Entonces, esta tiene una precisión muy importante y es, hasta la resolución anterior, hasta la 2003, solamente podían prestar servicios en la baja complejidad y del marco ambulatorio. Ahora, con la resolución 3100 se permite realizar procedimientos quirúrgicos, obviamente ambulatorios. Otra de las precisiones importantes, este objeto social diferente, esta entidad de objeto social diferente no podrá vender servicios de salud al Sistema General de Seguridad Social y Salud, porque si vendiera los servicios, pues ya estaríamos hablando que esta sería una IPS u otro tipo de prestador. Entonces, dentro de los prestadores, dependiendo del tipo de prestador que sea, pues le debe cumplir con las condiciones de habilitación. Tendrá que cumplir una o las 3 condiciones de habilitación y ya las vamos a ver a continuación. Estamos hablando que para dar cumplimiento a la norma de habilitación hay unas condiciones de capacidad técnico-administrativa, otras de suficiencia patrimonial y financiera y otras que son las condiciones de capacidad tecnológica y científica donde está el gran grueso de las precisiones que debe cumplir un prestador en Colombia. Y esa se traduce a través de los estándares de habilitación. Las condiciones tecnológicas y científicas, que es las que les estaba mencionando, donde está el gran grueso de requisitos que deben cumplir los prestadores, y aquí sí deben cumplirla todos los prestadores de servicios de salud, se traducen a través de los diferentes estándares de habilitación. Los estándares de habilitación siguen siendo 7 estándares. Recordar que tenemos estándares de talento humano, de infraestructura, de dotación, de medicamentos, dispositivos e insumos, de procesos prioritarios, de historia clínica y de interdependencia. Lo que se propone es que los estándares de habilitación cumplan con unos principios en su construcción, y es decir, que sean esenciales, que sean fiables y que sean sencillos, de manera tal que todos los prestadores de servicios de salud como condición mínima puedan alcanzar su cumplimiento. Entonces, a partir de esas 3 condiciones que veíamos antes en las diapositivas previas, las condiciones técnico-administrativas, las de suficiencia patrimonial y las técnico-científicas, pues entonces veremos cómo le aplican a unos u otros prestadores. En el caso de las IPS y el transporte especial de pacientes, tendrá que cumplir las 3 condiciones. En el caso de los profesionales independientes, para que puedan ser habilitados en salud, deberán cumplir con las condiciones
técnico-científicas solamente. Y en el caso de las instituciones de objeto social diferentes, deberán cumplir con las técnico-científicas y con las técnico-administrativas. Entonces, referente a la modificación de la resolución 2003 que se traduce en la existencia de la resolución 3100 del año 2019, veremos cómo hubo modificaciones en el articulado, en los diferentes servicios y lo que tiene que ver con la clasificación, que se conoció en su momento como la taxonomía, donde se habla de los grupos, de los servicios, de las complejidades. Entonces, veremos aquí cómo por ejemplo, en el articulado donde dice el campo de aplicación, pues ya aparecen nuevas precisiones respecto de la norma anterior. Entonces aparece un nuevo actor que son las entidades responsables del pago de servicios de salud, por ejemplo. Y se precisa también en el caso de las secretarías de salud departamental o distrital, o también hay una opción que dice o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. Si bien es cierto que esto tiene modificación, pues realmente no es algo que sustancialmente esté mostrando un cambio. De hecho, ya esos actores siempre han estado involucrados, pero lo que pasa aquí es que se precisan dentro del campo de aplicación. Entender que al igual que como venía funcionando el Sistema Único de Habilitación en sus normas previas, todos los trámites que se realicen para considerar una institución o un prestador habilitado son gratuitos. Y el proceso inicia con que el prestador determine esos servicios que quiere habilitar, haga juiciosamente su ejercicio de autoevaluación, es decir, lea la norma de habilitación que le aplique y determine esos servicios, haga su autoevaluación, diligencie un formulario, que es una actividad virtual que se hace dentro de la página de la Dirección Territorial, declara esa autoevaluación en ese registro especial dentro de la Dirección Territorial, y radica ese formulario de inscripción. Ahí sí debe, con esos pantallazos y con esas opciones que le da el registro de la Dirección Territorial, debe llevar una documentación a la Dirección Territorial de Salud, y recuerden que estamos hablando en el marco de la habilitación de la resolución 3100. Ya veremos, y aprovechando la presencia de la doctora Marta Moreno, ya veremos cuáles son las precisiones que se hacen para habilitar ciertos servicios, pero en el marco solamente de la contingencia de la emergencia sanitaria para el COVID-19. No quiere decir esto que estos trámites que les estoy mostrando en esta diapositiva desaparezcan. Para efectos de habilitar servicios de salud, el cumplimiento de la resolución 3100, se deberá dar cumplimiento a este proceso que estamos viendo en este momento. Posterior a eso, entonces, cuando el prestador radica los formularios dentro de la dirección territorial que le corresponde, departamental o distrital de salud, pues aquí la dirección va a hacer la verificación de esa inscripción en el registro especial, va a asignar un código a ese prestador, que en el caso nuestro, en el caso de Bogotá, por ejemplo, inicia con el 11001, que inicia ese código de prestador, y allí ya dará la identificación para ese prestador, programará la visita, y ya veremos los tipos de visita que tienen las direcciones territoriales. Algunos prestadores requerirán visita previa, es decir, no pueden abrir sus puertas hasta que la dirección territorial no vaya a hacer la visita. Los demás, si no cumplen con estas precisiones, podrán ya, una vez se le entrega, se le asigna su código de habilitación y se le da su distintivo de habilitación simultáneamente, pues ya puede abrir la puerta y se puede considerar habilitado. Para tener en cuenta, entonces, hay algunas precisiones que nos tiene esta resolución 3100. Por ejemplo, en el artículo 6 nos está diciendo que cuando se presente que un prestador tenga una medida de seguridad en una de sus sedes o en varias de sus sedes, pues podrá hacer la autoevaluación cuando se levante la medida. En el caso de que sea uno de los servicios que tenga medida, pues una vez levante la medida tendrá 15 días para hacer su autoevaluación. En el caso de que tenga cerrados todos los servicios, es decir, se cierra la sede porque pues una sede sin servicios no puede funcionar, entonces tendrá que levantar la medida de todos los servicios y tendrá 30 días para hacer su autoevaluación correspondiente. Entender, por ejemplo, que las precisiones que nos da la 3100 es que en cuanto a las unidades móviles, estamos hablando de las aéreas y las fluviales, el alcance de la habilitación será nacional. Recordar que los prestadores tienen su habilitación en el departamento donde tenga su sede principal.
Pero en el caso, como les menciono, de las ambulancias, de los prestadores de servicios de salud que tienen que ver con las unidades móviles, fluviales y aéreas, pues su alcance será nacional, pero su inscripción la puede realizar donde tenga su sede principal. Para efectos de las jornadas de salud, en esta resolución 3100 hay una modificación interesante, y es que ya no tiene que estar haciendo habilitación en los diferentes departamentos donde vaya a realizar las jornadas. En este caso, si un prestador va a realizar una jornada en otro departamento, no tendrá que habilitarse, pero sí tiene que solicitar un permiso ante esa Secretaría Departamental o Distrital de Salud donde vaya a hacer la jornada. Y ya veremos el trámite que tiene que realizar. Pues antes teníamos en el artículo 8, ahora está en el artículo 9 de la resolución 3100, y es la responsabilidad. No olvidemos que todos los prestadores tienen la responsabilidad de cumplir y mantener los estándares que le apliquen al servicio que habilitó. Esto no es potestativo, esto no es siquiera hacerlo, es responsable del cumplimiento de todos los estándares y criterios. En cuanto a la prestación de servicios con apoyo de organismos de cooperación, también viene una modificación bastante importante para efectos de la habilitación de servicios de salud. Antes no era requerido, pero ahora sí, y debe prestarse a través de un prestador que esté habilitado en Colombia. Antes no se requería. Por ejemplo, el año anterior venía este buque Confort, prestaba sus servicios y se iba, pero ahora es requerido que lo haga a través de un prestador habilitado en Colombia, y para eso debe haber un soporte por escrito entre el prestador habilitado en Colombia y aquel organismo de cooperación que vaya a prestar su servicio, y eso tiene que ser conocido por la Dirección Territorial Departamental o Distrital de Salud. Y entonces, para estos dos últimos casos que les estaba mencionando, en el caso de las jornadas de salud, pues se deberá informar con 15 días de anticipación por parte del prestador que va a realizar la jornada. La Dirección Territorial va a tener 10 días para revisar esos soportes y definir si requiere ampliar información o ampliar documentación por parte de ese prestador, y él va a tener 5 días para dar cumplimiento. Si la Dirección Territorial no se manifiesta, no informa, pues se dará por entendido que está autorizado para prestar, para realizar esa jornada de salud. En el caso de los organismos de cooperación que van a prestar servicios, pues los tiempos serán unos 15 días también, pero a diferencia, solamente la Dirección Territorial va a tener 5 días para revisar esos soportes documentales, y le va a permitir 5 días a subsanar a ese organismo a través de la documentación, o a ese prestador que está habilitado en Colombia que va a prestar el servicio a través de apoyos de organismos de cooperación. Muy bien, entonces en el caso, por ejemplo, de un profesional independiente, pues para la inscripción tiene que estar aportando a la Dirección Territorial de Salud esa novedad, ese formulario de la novedad, la declaración de su autoevaluación, la copia del documento de identificación, que en el caso del profesional independiente pues será su cédula de ciudadanía, el certificado de conformidad a las instalaciones eléctricas, y como les mencionaba, hay una precisión, dependiendo de donde, en la estructura donde esté ubicado este profesional, previo al año 2005, van digamos, este certificado de conformidad lo puede aportar o lo puede dar un ingeniero eléctrico o eléctrico mecánico, dice la resolución 3100. Para instituciones, para estructuras que sean construidas después del año 2005, entonces ese certificado lo va a expedir un organismo de inspección que esté acreditado por la ENAC. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos que en Colombia hay dos grandes sistemas? Bueno, pues la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, hace parte de ese otro sistema del sector productivo. En este caso, para aportar este certificado de conformidad de instalaciones eléctricas, pues ese organismo debe estar avalado por la ONAC. Entonces, recordar que hay diferentes visitas que hacen las secretarías departamentales y distritales de salud. Por ejemplo, hay unas visitas de reactivación,
Hay unas visitas de certificación, porque recuerden que una vez esté habilitado el prestador, pues en todo caso, la dirección territorial en algún momento va a realizar esa visita y va a certificar que eso que dijo el prestador efectivamente cumple con las condiciones que dijo que estaba cumpliendo. Y eso hace parte de un plan anual de visitas que anualmente, como su nombre lo dice, la Dirección Territorial de Salud le informa a la Superintendencia Nacional de Salud. Y hay unas visitas previas, unas visitas que son requeridas en el caso de que los prestadores quieran prestar nuevos servicios de oncología. Recordar que hasta la resolución 2003 y coincidió pues con la fecha de actualización, se expide un decreto que tiene que ver con disminuir los trámites. Antes, esa visita de verificación de nuevos servicios de oncología lo hacía directamente el Ministerio de Salud. Ahora está dentro del campo de acción de las direcciones territoriales de salud. Allí se va a requerir visita previa. También cuando se presenten servicios de urgencia, atención del parto, transporte asistencial o los servicios de alta complejidad, o cuando se vayan a abrir nuevas IPS. Entender que cuando se habla de visita previa no se están prestando los servicios porque no lo pueden hacer. Entonces, los estándares de talento humano, de historia clínica, de procesos prioritarios y de medicamentos y dispositivos se van a verificar desde la planeación que tenga estos prestadores de servicios de salud. Entonces, bueno, entender que las visitas de verificación se van a hacer con un plazo no mayor a 3 meses contados a partir de la solicitud ante la instancia pertinente cuando se hable de las organizaciones funcionales. Recuerden que ahora las instituciones prestadoras de servicios de salud se pueden organizar de manera tal que puedan prestar unos servicios integrales para diferentes tipos de patologías, específicamente para cáncer adulto e infantil o para enfermedades huérfanas. También aquellas instituciones que se presten, que se postulen para aplicar a la acreditación y que no cuenten con sus servicios certificados, pues la visita se debe programar con un término no mayor a los 3 meses, pues para facilitar el tiempo de estas instituciones y que apliquen la acreditación. También precisa la resolución, la 3100, que las IPS las acreditadas no van a requerir visita, salvo aquellas que vayan a hacer una apertura de servicios que requieran de visita previa. Pero no olvidemos que las direcciones territoriales son absolutamente autónomas en definir cuáles visitas va a realizar, y esto no obsta para que realicen las visitas que sean necesarias en cumplimiento a sus funciones de inspección, vigilancia y control. Importante entender que dentro del articulado también se precisa que no se puede negar la certificación de los servicios por el incumplimiento de requisitos de otras normas que no sean la norma de habilitación. Pero también se precisa que las direcciones territoriales en el marco de sus competencias no van a exigir requisitos adicionales distintos a los que se establecen en la norma de habilitación para darles su certificado de cumplimiento de las normas de habilitación. Entender que dentro de la depuración que se estaba haciendo de esa base de datos, que es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, también precisando que hay un paréntesis ahorita en el tiempo por esta contingencia del COVID-19, pues se estaba haciendo una depuración de esa información que aparecía en el registro o que aparece en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, y se estableció un proceso en el cual se tiene 60 días, una vez se informa al prestador que presenta algún tipo de inconsistencia, esto lo va a comunicar la dirección, la Secretaría Departamental o Distrital de Salud. El prestador deberá realizar los ajustes que se requieran, y en caso de que no lo realice dentro de esos 60 días, pues se va a inactivar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, toda vez que al entender la inconsistencia como algo sobre lo cual no se puede construir, pues será un prestador que no quede activo. Obviamente hay un proceso en el cual el prestador, si presenta objeciones a este proceso, pues las dará a conocer, y allí pues se hará lo que aplique para la mejora de esa base de datos. Entender que hay una transitoriedad. Si bien es cierto, la resolución 3100 aparece el 25 de noviembre del año 2019,
aunque sale del diario oficial el día 26, pues se tiene plazo de 1 año para que el ministerio disponga ese registro especial que dé cuenta exacta de todas estas modificaciones que se presentaron dentro de la norma de habilitación. Hay algunas precisiones, por ejemplo, ahora hay nuevos servicios que de pronto en el registro especial antes digamos, no daban cuenta, no era espejo de lo que estaba pasando en la habilitación. Entonces hay que hacer un ajuste a ese registro especial de prestadores y se tiene plazo máximo de 1 año, es decir, a 26 de noviembre de este año. Sin embargo, pudiéramos estar pensando que antes, digamos a inicios del segundo semestre, ya puede haber una actualización. ¿Por qué se precisa esto? Porque en este momento, si se están realizando visitas de verificación de condiciones de habilitación, sabemos que algunas direcciones la están realizando, pero entendemos también que hay una contingencia muy grande por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, entender que si en este momento se estuvieran realizando las visitas y no hubiera la contingencia, por ejemplo, el prestador es autónomo en definir si lo visitan mediante el cumplimiento de la resolución previa, es decir, mediante la 2003 o con la resolución 3100. Ahora bien, si ya estuviese absolutamente actualizado y dispuesto el registro especial de prestadores de servicios de salud, pues ya no es posible que se haga verificación con la norma previa. Si no, le aplicará inmediatamente la resolución 3100. Lo que quiero decirles con esto es, en el momento que el registro especial esté absolutamente actualizado y sea el espejo que requiere la resolución 3100, en ese momento la aplicación de esa resolución, la 3100 de 2019, será aplicable para todos los prestadores de servicios de salud. Una vez se disponga este registro especial, el especial de prestadores, pues los prestadores van a tener 6 meses para, por una única vez, actualizar su portafolio de servicios y realizar su autoevaluación, y recordar que la autoevaluación se hace anualmente. Entonces, referente a las modificaciones de la norma, ya vamos un tiempito prolongado, ya vamos a tratar de avanzar rápidamente, entender que hay unas modificaciones tanto de forma como de forma. En forma, pues teníamos antes unas tablas, como la vemos aquí a mano izquierda, donde aparecía la descripción del servicio y seguidamente estaban los estándares con la precisión de sus criterios. Ahora pues encontramos un documento en texto continuo, pero también encontramos aquí la descripción de los servicios y seguidamente vamos a encontrar lo que tiene que ver con la estructura de ese servicio, donde hablamos de la complejidad y de la modalidad en la cual se puede prestar ese servicio de salud, y seguidamente sí vamos a encontrar cada uno de los estándares con los criterios que están precedidos de unos numerales que sirven básicamente como coordenadas de identificación sobre cuál es el criterio que nos estamos refiriendo en el servicio específico. Referente a los grupos de los servicios, en la norma previa, en la 2003, existían 9 grupos de servicios. Unos desaparecieron porque fueron reubicados dentro de otros servicios y otros se crearon. De hecho, fíjense ustedes que en la resolución 3100 aparece un nuevo término que se llama atención inmediata, y este va a compilar todo lo que tiene que ver con servicios de urgencias y atención del parto. Entonces, pasamos de tener 9 grupos de servicios a 5 grupos de servicios, teniendo como último la atención inmediata, y encontramos cómo se organizan los servicios dentro de los diferentes grupos. Algunos servicios son nuevos, otros desaparecieron porque no eran servicios, porque eran, por ejemplo, actividades o procedimientos específicos, y vemos cómo, por ejemplo, aparece un nuevo servicio que es vacunación dentro de consulta externa, y otro nuevo servicio que se llama seguridad y salud en el trabajo. En el caso del grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, aparecen las terapias ahora como un nuevo servicio, y aparece la gestión pretransfusional, que fue modificado, recuerden ustedes que se llamaba antes medicina transfusional. Entonces ahora tiene un nombre más acorde a lo que efectivamente se realiza dentro de este servicio. Y también, por ejemplo, antes conocíamos el diagnóstico cardiovascular, ahora se llama
en honor pues a lo que realmente se realiza allí, es diagnóstico vascular. Aquí vemos los servicios de internación, se agrupan y se reorganizan todos los que tienen que ver con salud mental y sustancias psicoactivas, que antes tenía pues bastantes precisiones, incluso ambigüedades dentro de la resolución 2003, pues aquí ya se precisa hacia la hospitalización en salud mental y a consumidores a consumo de sustancias psicoactivas, y aparece el último grupo, como les mencionaba, la atención inmediata, que incluye las urgencias, el transporte asistencial, la atención prehospitalaria y la atención del parto. Algunos servicios, recuerden cuando veíamos la estructura que dice que se debe definir con qué modalidad y con qué complejidad se van a prestar, pues algunos servicios quedaron sin complejidad. Coloquialmente se llamaron los servicios planos, que le aplican a cualquier complejidad. Entonces está radiología odontológica, por ejemplo, gestión pretransfusional, las tomas de muestras de laboratorio, el laboratorio, y aquí los que ven ustedes a mano izquierda. Y unos que no son considerados servicios de salud desaparecieron de la norma de habilitación, pero están ubicados al interior de los criterios de algunos servicios. Por ejemplo, endoscopia de vías digestivas, pues no, endoscopia digestiva pues no es un servicio, sino es un procedimiento que se realiza al interior de un servicio. Lo mismo con electrodiagnóstico. Recuerden ustedes que antes estaba el proceso de esterilización, pues no, recordemos que la unidad básica es un servicio y entonces desaparece la esterilización como servicio. Igual neumología y laboratorio de función pulmonar, el ultrasonido, la protección específica de detección temprana, porque entendemos que es una estrategia de prestar servicios de salud y tiene su propia reglamentación. Entonces, pues todas estas cosas fueron reubicadas al interior de los diferentes servicios. Cuando hablamos de las modalidades, pues también hay una modificación, aunque en esencia prevalece la intramuralidad y la extramuralidad y la telemedicina, pues hay algunas precisiones. En la intramuralidad ya no se desagrega a lo que tiene que ver con ambulatorio hospitalario, porque pues como su nombre lo dice, está dentro de unos muros, dentro de unas estructuras, pues se deja en amplio el término. La extramuralidad, y aquí se precisa lo que tiene que ver con la unidad móvil. Recordar que la habilitación en el alcance es nacional cuando hablamos de unidades aéreas y fluviales, también la domiciliaria y las jornadas de salud. Aquí ya con las precisiones que hacíamos en las diapositivas previas. Y aparece dentro de la telemedicina, pues ya los conceptos y los términos que antes se utilizaba como prestador remisor y centro de referencia, pues estamos hablando de prestadores, entonces ahora se habla de prestador remisor y prestador de referencia en el marco de esta habilitación. Entonces, cuando hablamos de la categoría de la telemedicina, nos vamos a referir a lo que se precisaba en la norma que apareció en octubre del año anterior, la resolución 2654. Rápidamente hablaremos entonces lo que nos precisa esta resolución, y aprovechando pues que es precisamente la invitación que nos hace la telesalud desde la Universidad de Caldas, pues vamos a precisar. Esto no es nuevo. Cuando uno habla de telesalud, de hecho, estábamos hablando incluso desde el año 94, se hacían unas primeras precisiones cuando veíamos sistema obligatorio, pero precisar, por ejemplo, desde el 2010, la ley 1419 estableció esos lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia. Y hay muchas instituciones y muchos actores que han tenido muchísimos avances en esto. Precisar solamente que entre el año 2018 y 2022 se definió el Plan Nacional de Desarrollo para Colombia y dice que debe haber interoperabilidad de los sistemas de información que garantice una conectividad en los territorios apartados, y aquí entonces empieza el liderazgo entre los diferentes ministerios. Si estamos hablando de la telesalud, donde se utilizan las tecnologías de la información, pues no, digamos, la reglamentación no va a ser exclusivamente del Ministerio de Salud, así se presten servicios de salud, porque un actor muy importante es la tecnología para poder prestar estos servicios. Y entonces aparece la ley 1419 nos precisa una cosa muy importante, dice, mire, la telesalud, que es como la gran sombrilla que ustedes ven aquí en la parte superior, cubre o abarca diferentes ámbitos, y es la teleeducación en salud, la teleorientación, el teleapoyo y la telemedicina. Y es solamente en el marco de la telemedicina donde se establece la resolución 2654. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de teleeducación en salud, esto compete también al Ministerio de Educación,
para unos componentes de educación que se sale del alcance de la reglamentación de un Ministerio de Salud. Y entonces hablaremos exclusivamente de la telemedicina a partir de la resolución 2654 con diferentes categorías, entendiendo las categorías como quedaron establecidas dentro de esta resolución, como la telemedicina interactiva, la no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo. Interactiva o sincrónica, como lo decían en otro momento, o no interactiva o asincrónica, pero digamos que lo que busca es organizar esas categorías de la telemedicina para ubicar esas actividades que se pueden realizar dentro de esas categorías. Entonces vemos cómo las definiciones están descritas claramente dentro de la resolución 2654, pero esto, digamos, alimenta esta modalidad de prestar servicios desde la habilitación en salud, es decir, desde la resolución 3100. Y entonces hablamos de la interactiva, como su nombre lo dice, donde se está en el mismo momento a través de una videollamada en tiempo real entre un profesional de la salud y un usuario. Básicamente esas como son las características principales de esta categoría. La no interactiva, pues obviamente es no en el mismo momento, no en vivo y en directo, puede ser utilizado obviamente las tecnologías de la información mediante una comunicación entre un profesional de la salud y entre el usuario. Se puede dar de ambas maneras. La teleexperticia la da, digamos, la precisa entre dos profesionales de la salud o un profesional de la salud y un no profesional. Pero no, digamos, una teleexperticia solamente se da en ese ámbito, entre profesionales o entre profesional y no profesional, pero que busca darle precisiones y recomendaciones a quien está con el paciente para que se tomen las decisiones correspondientes. Y el telemonitoreo, digamos, es una forma diferente donde tiene una parte muy importante, esa recolección de datos clínicos que está a través del paciente. Y es allí donde aparece la posibilidad de hacer un seguimiento a través de los datos que está aportando la tecnología de la información que está permanentemente con ese paciente. Y en ese sentido, el usuario va a ser el responsable de esa recolección y esa transmisión de los datos. Entonces, dentro de esas características, pues las actividades que se pueden realizar en la telemedicina interactiva y no interactiva, pues será la consulta general y la especializada. En la teleexperticia se pueden hacer también las consultas, pero entendiendo que aquí hay relación entre profesionales y profesional y no profesional que atiende al paciente, pero que busca la decisión, soportar las decisiones clínicas. Y finalmente el telemonitoreo lo que busca, digamos, su concepción es básicamente para hacer un seguimiento a los pacientes crónicos y en rehabilitación. Entonces, en ese sentido, entender que cualquier prestador en Colombia puede ser remisor de telemedicina en la medida que tenga la tecnología, la información para enviar información que busque prestar los servicios de salud en todas las fases del ciclo de atención, pasando desde la promoción y la prevención hasta la paliación. Y para hacer un prestador de referencia, es decir, el que resuelve lo que el prestador remisor le está enviando, lo que busca es que haya, además de la tecnología de la información, un talento humano capacitado, que tenga la experticia que permita desde la distancia dar respuesta a esas solicitudes de acompañamiento desde la distancia, pero también en los diferentes ámbitos. Se puede dar desde la promoción hasta la paliación, y un prestador de referencia puede ser requerido por un usuario o por uno o más prestadores remisores. Bien, entonces, volviendo ya a la habilitación de servicios de salud, pues es allí donde vemos que en la estructura del servicio nos habla de la telemedicina en cualquiera de las categorías que nos dice la resolución 2654. Aquí, dependiendo del tipo de servicio, pues también nos va a precisar qué tipo de categoría de telemedicina pues va a requerir. Y es el prestador de manera autónoma el que va a decidir cómo va a prestar sus servicios, en qué complejidad y en qué modalidad. Bien puede hacerlo a través de telemedicina o solamente en la intramuralidad o la extramuralidad. Ya para terminar, entonces, rápidamente veremos cómo es el cumplimiento de esos estándares de habilitación. Recordar que tenemos los mismos 7 estándares y que cuando hablamos de talento humano,
no olvidemos que aquí hay unos conceptos que toman muchísima relevancia, es el cuenta con y la disponibilidad. Cuando hablamos de cuenta con, es esa existencia obligatoria y permanente del talento humano dentro de un servicio. Y cuando hablamos de disponibilidad, es esa existencia obligatoria del talento humano en el servicio, pero en el momento que se oferte y que se preste ese servicio, y que puede estar ubicado fuera del servicio, si no se está realizando pues el procedimiento, lo que se requiera para esto, pero debe estar con una disposición y fácil localización para que no se afecte la oportunidad para la prestación de esos servicios. Y entonces en cada uno de los servicios va a decir si debe contar con o se puede tener en disponibilidad. No olvidar que esta es una norma de condiciones mínimas y que es tan relevante que dentro del parágrafo del primer artículo de la resolución 3100 se dijo que no se establecen competencias para el talento humano, dado que las mismas se encuentran definidas en estos programas académicos que son aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, cuando nos hacen la pregunta o hacen la pregunta al Ministerio, mire, es que yo estudié optometría, por decir cualquier locura, ¿puedo realizar procedimientos quirúrgicos? Pues eso no lo va a decir la norma de habilitación, porque eso está dentro del marco correspondiente. Recordar también que hay leyes para unas especialidades puntuales en el caso del talento humano en salud, y entonces estamos hablando de anestesiología y la ley de radiología. También tienen reglamentación propia. ¿Qué se va a tener en cuenta? Diferentes definiciones. Digamos, en la parte introductoria del manual que incluye los estándares de habilitación, pues tenemos diferentes definiciones. Se habla de personal en entrenamiento y miren esto cómo toma relevancia con esto último que está pasando dentro de la contingencia de COVID-19, donde se quiere graduar rápidamente a aquellos estudiantes que ya están próximos a salir. En el marco de la habilitación se entiende que hay un personal en entrenamiento, es ese talento humano que todavía está en formación y que requiere supervisión para realizar sus actividades asistenciales. Entonces, cuando hablamos de un médico rural, por ejemplo, pues él ya no es un personal de entrenamiento, ya es una persona que ha adquirido su título y que ya está ejerciendo su servicio social obligatorio. También se habla de supervisión de personal de entrenamiento, ya se habla también de la supervisión de talento humano en salud. Recordar que el talento humano en salud habla de los profesionales, pero también de los técnicos y los tecnólogos, y entonces por definición es esa vigilancia que se realiza por parte de un profesional de la salud a las actividades o procedimientos de estos técnicos o tecnólogos profesionales. Entonces, importante entender, no vamos a detenernos a leer cada una de las definiciones, pero sí, cuando leamos dentro del estándar o en los criterios que esto corresponde a personal de entrenamiento, pues ya veremos que hay una parte introductoria que tiene el listado de estas definiciones. Importante entender que hay una precisión, digamos que facilita mucho la comprensión de esta norma, y es la constancia de asistencia, que antes en las normas previas pues tenía mucha ambigüedad estos certificados de asistencia, que si eran conducentes a títulos o que digamos que presentaban ambigüedades. Aquí solamente se está hablando de una constancia de asistencia y habla acerca del documento que evidencia que ese talento humano ha participado en una actividad, en una acción de formación continua. Entonces, otra de las precisiones que nos tiene esta norma de habilitación es que ya pasamos de lo básicamente estructural, de lo mínimo, ya incluso estamos pensando en procesos. Y cuando hablamos de actividades de formación continua que debe, digamos, debe evidenciarse por parte del prestador, pues todo esto hace parte de un proceso. Y entonces se habla acerca de las actividades de formación continua. El prestador debe detenerse a hacer analizar cuáles son esas necesidades de formación, debe planear las acciones, debe definir los contenidos, debe también definir cuánto van a durar esas acciones de formación, quiénes van a hacer esa formación, es decir, determinar los formadores, cómo van a ejecutar esas actividades, cómo las van a evaluar y cómo van a hacer ese seguimiento. Entonces ya vemos cómo no nos quedamos solamente en que tengan o no tengan, sino que corresponda a un proceso. Y entonces cuando hablamos de actividades de formación, el prestador puede desarrollar directamente esas acciones de formación, puede hacerlo a través de alianzas o convenios, no requiere realizar ningún trámite ante la Secretaría que le permita pues dar actividades de formación, puede recibir cualquier constancia de asistencia, ya fíjense que no se precisa, sino que es un documento, se deben aceptar las constancias de existencia que el profesional o que el talento humano pues aporte, salvo
que el Ministerio de Salud y Protección Social expida los lineamientos que precisen cuáles deben ser esas actividades de formación que tenga que tener ese prestador de servicios de salud. Entonces veremos cómo dentro de todos los servicios se debe contar con un título o certificado de aptitud ocupacional, una autorización del ejercicio expedida por la autoridad competente o la inscripción al registro del talento humano en salud, del conocido RETUS, aunque se hace la precisión en este momento de la evolución de esta base de datos, que también es una base de datos, que no nos confiemos en lo que dice el RETUS. Todavía falta validar muchísimo la información de allí, entonces preferiblemente para el marco de hacer la validación de esta autorización del ejercicio, pues las resoluciones que permitan verificar que tiene la autorización para este ejercicio. La cuantificación del talento humano es un ejercicio que debe hacer el prestador a partir de su autoevaluación, de su oferta, su demanda. Ese cálculo pues tiene que estar soportado dentro de los procesos prioritarios. Se habla que deben existir constancias de asistencia a dolor y cuidado paliativo en los servicios donde se haga consulta externa, pues diferente a ese servicio de dolor y cuidado paliativo. Si presto servicios de este tipo, pues debo tener una constancia de formación, de asistencia a formación en este tema. Lo mismo en gestión del duelo. Cuando se prestan los servicios de atención del parto y las diferentes unidades de cuidado intensivo. Asimismo, se precisa quiénes pueden realizar las actividades de ultrasonido, cuando se realicen, por ejemplo, servicios de hospitalización de las diferentes complejidades y las hospitalizaciones, pues se debe tener una certificación de cuidado del donante, y esta sí tiene la precisión que debe ser expedida por el Instituto Nacional de Salud. Para el caso, por ejemplo, de violencia sexual, de víctimas de ataque con agentes químicos y en el caso de las pruebas POCT, se debe contar con constancia de asistencia para realizar este tipo de actividades. Y recordar que constancia de asistencia pues es un documento que dé cuenta que el talento humano pues recibió esos contenidos y esa formación en este aspecto. Se hacen las precisiones sobre sedación, donde se precisa, por ejemplo, para el grado 1, quiénes pueden aportar al cumplimiento de ese procedimiento, quienes pueden apoyar a los profesionales que realizan estos procedimientos. Para el caso de la sedación grado 3, siempre tiene que quien administra la sedación debe ser un profesional de medicina con una especialidad médico-quirúrgica, y en el caso de grado 4 pues se precisa que debe ser solamente dado por anestesiología. Y en el caso de la telemedicina dice que quien realice esas actividades debe contar con una constancia de asistencia que le permita tener entrenamiento en la tecnología que están utilizando para realizar la telemedicina. Para infraestructura, bueno, recordar que todavía está vigente la norma desde el año 96, pero que también está teniendo actualización. Se precisa también aquí los términos de cuenta con y disponibilidad, y en el caso de cuenta con para infraestructura, se habla que la existencia obligatoria de ese recurso físico, área o ambiente que sea exclusivo para el servicio. Y en el caso de la disponibilidad, puede ser un área o un ambiente que está localizado fuera del servicio, pero dentro de la misma institución. Entonces ya esas son las precisiones de cuenta con y de la disponibilidad. Y también se habla de otras definiciones como el área, el uso exclusivo para salud o las edificaciones de uso mixto. Se habla del ambiente, que es ese lugar delimitado por barrera física fija que va del piso hasta el techo. Se habla nuevamente, porque eso venía de una resolución, la 1043, de una estrategia que es trabajo de parto y recuperación, donde en un mismo ambiente suceden estas tres situaciones para el manejo del parto. Entonces, donde hay un ambiente donde se atiende tanto el trabajo como el parto y la recuperación, que tiene unas características específicas. Y entonces, dentro de todos los servicios, ya veremos cómo se precisa si bien sea para uso mixto o uso de salud, cómo se precisa, y no que corresponda a la resolución 3100 exclusivamente, sino esto viene desde la ley de accesibilidad en Colombia. Dice que de hasta 3 pisos puede tener, o pisos o niveles contados desde el primer nivel,
más bajo construido, pueden tener rampa o ascensor o un sistema alternativo de elevación, que eso es un término nuevo que está dentro de esta resolución, pero por encima del tercer piso siempre debe tener ascensor. En el caso de uso mixto ya se precisa que pueden ser los servicios de consulta externa, de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica y exclusivo de salud para aquellos prestadores que den servicios de urgencias, de atención del parto, hospitalarios, de cirugía, que realicen procedimientos quirúrgicos no ambulatorios, y hay otras precisiones que veremos al interior de cada uno de los servicios y en sus criterios. Vemos cómo hay unas características también delimitadas. Por ejemplo, se habla que un consultorio tiene que tener mínimo 10 metros cuadrados, sin contar con la unidad sanitaria, que no se exige la lavamanos adicional si el consultorio cuenta con la unidad sanitaria, y recordar que por definición unidad sanitaria es el sanitario más el lavamanos. Se habla, por ejemplo, que donde hay salas de procedimientos o curaciones hay un ambiente mínimo de 8 metros cuadrados y dice que cuenta con mesón de trabajo y poseta y lavamanos. Y con los consultorios odontológicos también se habla de la precisión de los 10 metros cuadrados sin incluir la unidad sanitaria, y que tenga las diferentes áreas, y ya vimos cómo está también la definición de área. Dentro de dotación, pues ya vemos, esto no tiene mayor modificación, salvo que se eliminan esas listas exhaustivas que existían dentro de las normas previas. Aquí se hacen unas precisiones muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en carro de paro, que dice que debe tener un desfibrilador básico, un resucitador pulmonar, un aspirador. Es decir, no hay un listado muy grande de incluso insumos que no se estaban requiriendo, pero que el prestador, por dar cumplimiento a lo que les exigía el criterio, pues aquí los mantenían. Ahora no, será el prestador el que defina claramente desde la suficiencia hasta los contenidos de sus dispositivos. Por ejemplo, vemos cómo dentro de esta dotación, cómo se exige para el consultorio que cuente con esto, con camilla, con escalerilla, con tensiómetro, con fonendo, con equipo. Esto realmente es algo que ya venía desde la norma previa, donde no se realiza examen físico ni procedimientos, pues no se va a exigir toda esa dotación exclusiva que se estaba viendo para un consultorio donde sí se realice ese tipo de examen. Si se realizan procedimientos, pues cuenta con la dotación necesaria para realizar el procedimiento, y eso lo va a tener que documentar dentro de sus procesos prioritarios. Referente a los medicamentos, bueno, pues aquí también ya se pasa más desde lo básico a lo de procesos, ya pasamos de la estructura al proceso, y se busca que haya que se garantice las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguimiento al uso de esos medicamentos donde quiera que esté. Si está en el carro de paro, o si está dentro del almacén, o si está dentro del mismo servicio, pues aquí se hace la precisión que se debe garantizar en donde esté ubicado. Hay unas definiciones que son reserva y unidad de medida, y reserva es donde se encuentra ubicado el medicamento, y unidad de medida básicamente se expresa la cantidad y los principios activos, y los casos específicos también de unidades internacionales. Entonces aquí vemos cómo se precisan algunos criterios que dice cuáles son esos registros mínimos que se deben tener para dar cumplimiento a este estándar dentro de los diferentes servicios. Encontraremos entonces cómo es requerido en todos los servicios que haya un paquete de derrames y rupturas de medicamentos, si este aplica. Los medicamentos del carro de paro serán los definidos por el prestador, pero obviamente será lo documentado por él mismo. Que el kit de ataque de químicos va a ser requerido cuando se realice transporte asistencial y atención prehospitalaria de urgencias. Obviamente para lavado de manos, pues la aplicación del protocolo, ya vemos, en eso no nos vamos a detener porque pues en estos últimos días es absolutamente imperioso que se dé cumplimiento a la totalidad del protocolo de lavado, y que se realicen actividades de vigilancia sobre la planeación y ejecución de todos esos programas de tecno y farmacovigilancia. Y aquí también vemos cómo se define todo el proceso desde la selección y adquisición hasta el seguimiento, la disposición final y el seguimiento al uso de estos medicamentos donde quiera que éste se encuentre ubicado al interior del prestador. Tener en cuenta que los dispositivos, tanto la suficiencia y la cantidad, pues va a estar definido por la frecuencia de uso por parte del prestador.
y que si, por ejemplo, llega a realizar, a fabricar sus propios gases, pues debe tener la certificación de buenas prácticas de manufactura expedida por el INVIMA. Y en el caso de que el prestador no tenga el servicio de gestión pretransfusional, pero que realice procedimientos de transfusión, va a tener un convenio o un contrato vigente con un banco de sangre. Para efectos de los procesos prioritarios, pues como su nombre lo dice, es la definición de cada uno de los procesos que realiza el prestador dentro de su ejercicio y aparecen diferentes definiciones. Una de las más importantes se llama información documentada, que como su nombre lo dice, es esa información escrita y socializada de un proceso. Es decir, ya aquí no partimos solamente de que el hecho de que exista un documento, sino que esté escrito y esté socializado cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro del prestador del servicio de salud. Importante dos precisiones. La guía de práctica clínica, que esa también es una de las preguntas que frecuentemente realizan, es un documento informativo que incluye unas recomendaciones. Esto no reemplaza para nada la autonomía de los profesionales. Sin embargo, es altamente recomendable que se cumpla con lo que se precisa dentro de las guías, toda vez que ella tiene pues todo el aval y todo el rigor en su, digamos, en su diseño y en su formación, y por eso se propone que las de primera elección sean las expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, porque tiene toda la evidencia científica para poder orientar el ejercicio de quien la vaya a utilizar, a diferencia del protocolo, que el protocolo sí es una secuencia lógica y detallada, es un paso a paso que es de obligatorio cumplimiento. Y se extiende aquí el concepto de protocolo hasta los protocolos institucionales. Es decir, si la institución considera que es un protocolo al interior de su institución, cualquier cosa que haya definido, pues será de obligatorio cumplimiento y tendrá que ser verificable a través de ese cumplimiento de protocolos establecidos. Y entonces, como lo veíamos dentro de las primeras diapositivas, aparecen las prácticas seguras. Ya vemos que son 11 para esta resolución 3100, con una política nacional de seguridad del paciente que debe ser incentivada, tiene que proponer por gestionar estas actividades. En el caso de las IPS, pues que haya un comité que promueva esta política, que haya una cultura de seguridad que involucre a todos los prestadores. Se precisa, por ejemplo, que para reuso, que hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no regule esta materia, importante entender que el prestador puede reusar los dispositivos siempre y cuando el fabricante de dichos dispositivos autorice. Y estamos hablando de fabricante, no proveedor. Es solamente el fabricante el que sabe cuántas veces puede reusar lo que se requiera, mientras que pues, el proveedor, su función será otra. Entonces es importante definir, y todo esto tiene que estar muy documentado dentro de la información documentada de este estándar de procesos prioritarios. Dentro de la historia clínica, que es el siguiente estándar, pues vamos a dar cumplimiento a lo que la reglamentación también en la materia nos está diciendo. Recuerden que para la historia clínica hay dos resoluciones bastante importantes. Una es la 1995 del 99, otra es la 839 del 2018 o 17, se me va ahorita, y tiene que ver con tiempos de conservación de la historia clínica, 2018. De la historia clínica, pero también hay otras definiciones que tienen mucho peso acá, y entonces viene todo lo que tiene que ver con consentimiento informado para efectos, por ejemplo, del uso de las tecnologías, pues viene muy fuertemente lo que tiene que ver con firma digital, firma electrónica. Yo creo que Esteban también ahorita nos puede como precisar si se requiriera alguna precisión de esto. La definición de historia clínica, pues ya sabemos que es un documento obligatorio sometido a reserva, toda la definición que nos da la resolución de 1995, pero también nos precisa este estándar que hay una calidad que debe cumplir esa historia clínica. Por ejemplo, si estamos utilizando medios electrónicos, se debe garantizar tanto la confidencialidad como la seguridad, y todos los componentes de la historia clínica se deben llevar a cabo fielmente. Acuérdense que la historia clínica tiene diferentes componentes. Uno son todo lo relacionado con los trámites de identificación, todo lo administrativo. Otro es el cuerpo, propiamente dicho, donde se registran todas las acciones en salud, y uno de anexos donde se incluye, por ejemplo, el consentimiento informado. Debe estar contenida dentro de este documento todo lo que se requiera y que garantice su calidad. Cuando se utilizan mecanismos electrónicos, ópticos o similares, pues se debe dar cumplimiento también a estas características. Para el caso de
Recuerden que el estándar se llama historia clínica y registros. Dependiendo si yo estoy dentro de la intramuralidad y presto servicios de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, pues voy a también recordar que desde talento humano nos exigen que haya formación de cuidado de donante. Si efectivamente tengo posibilidad de captar donantes allí, pues tengo que tener esos de donantes detectados, debo registrarlos claramente. En el caso de que se presenten, por ejemplo, voluntades anticipadas, recordar que ya hay un decreto que nos habla acerca del acompañamiento de la muerte, pues aquí sí hay unas voluntades anticipadas, sí hay procesos de donación. En el caso de la extramuralidad también deben haber registros sobre lo que se realice en esa extramuralidad, por ejemplo, la valoración de ingreso al respectivo plan de tratamiento en el caso domiciliario, los pacientes que fueron atendidos, los cuidados por parte del personal de la salud y esos cuidados que fueron encargados a la familia. Recordar que en la extramuralidad, pues la familia es un agente terapéutico muy, muy importante, más en estos días cuando sabemos que toma tanta relevancia lo domiciliario. Lo mismo en cuanto a las jornadas y las unidades móviles, el registro de las rutas, los pacientes que fueron atendidos, las actividades que fueron realizadas, los cuidados también por parte de ese personal que fue realizado dentro de esa actividad. Dentro de la historia clínica también se precisa, para efectos de la modalidad de telemedicina, este prestador remisor y el prestador de referencia tienen que tener esos documentos firmados por un ingeniero de sistema con tarjeta profesional que certifique la garantía y la custodia de seguridad y confidencialidad durante la transmisión y el almacenamiento de esos datos que fueron que son pues el objeto de la misma telemedicina, la reproducibilidad de lo mismo, los mecanismos de compresión de los datos, los métodos utilizados para la firma electrónica o digital, dependiendo la que se esté utilizando, la encriptación y esos sistemas de seguridad. Es muy, muy relevante tanto lo tecnológico como lo técnico en el caso de las capacidades de quien está realizando este tipo de modalidad. Los planes de contingencia, esa documentación de todos los eventos que se realicen dentro de las transacciones para la prestación de los servicios y todas las actividades realizadas. Finalmente, el último estándar, el de interdependencia, nos dice que define cuáles son esos servicios de apoyo con los que son indispensables para prestar de forma oportuna y segura un servicio de salud que se requiera. Aquí nos precisa algo que también nos decía la norma anterior, la resolución 2003, dice que los servicios definidos en interdependencia pueden ser propios o contratados. Y en cualquier caso, cuando se preste ese servicio, debe estar habilitado por una de las partes. No se va a permitir la doble habilitación y quien habilite el servicio, no olvidemos que según el artículo 9 es el responsable del cumplimiento. Cuando hablamos de servicios de apoyo, esos son esos servicios de soporte a la prestación de los servicios de salud y también corresponden a la alimentación, a la lavandería y a la vigilancia. Cuando hablamos en todos los servicios debe haber cuando se presta un servicio contratado, debe mediar siempre un contrato o un acuerdo que mínimo contenga cuál es la calidad de esa entrega de los productos, los procedimientos documentados de acuerdo a cada servicio interdependiente, cuándo le van a entregar, es decir, los tiempos de entrega de esos productos y quién va a hacer esa supervisión. Y siempre, cuando se realice fuera de salas de cirugía algunos procedimientos bajo sedación, siempre debe haber disponibilidad, y recuerden el concepto de disponibilidad, de servicio de transporte asistencial. Por ejemplo, si tenemos un servicio de hemodinamia e intervencionismo, se requieren que cuente con, aquí no estamos hablando de disponibilidad dentro de la interdependencia, con hospitalización, con gestión pretransfusional, con un servicio farmacéutico, con cuidado intensivo, dependiendo del tipo de servicio que requiera, y las diferentes especialidades dependiendo del intervencionismo. Entonces, en este estándar vamos a definir si es cuenta con o es disponibilidad los otros servicios para una adecuada prestación. Porque no nos olvidemos que en nuestro día a día siempre nos estamos moviendo en un entorno de riesgo. Tal como lo decía Carrasco, dice, mire, la variabilidad debe ser considerada como una condición intrínseca de la medicina, en ocasiones muy enriquecedora, siendo únicamente no deseable cuando ocasione variación que comporte una mala calidad.
Pero lo que nos decía, mire, el doctor Blomfield en más o menos, eso lo dijo en 1954, hay algunos pacientes a los que no podemos dañar, no podemos ayudar, perdón, pero no hay ninguno al que no podamos dañar, más cuando el talento humano en salud está bajo presión y está asustado. Entonces no perdamos de vista que esto no puede ser flexible para prestar servicios de salud. Sobre esta emergencia sanitaria, solamente precisarles con lo que nos dice el decreto, el 839, el 538, perdón, que se puede prestar de manera transitoria, aquí vamos a aprovechar la presencia de la doctora Marta Emilia, algunos servicios de salud. No quiere decir esto que desaparezca la habilitación, ni más faltaba. Pacientes siguen habiendo, no todos son de COVID-19. Hay mucho paciente que en este momento puede estar requiriendo una cirugía, puede estar requiriendo un servicio de urgencias, puede estar requiriendo una transfusión, que no necesariamente será COVID-19. Entonces, en este sentido, sí hay algunas precisiones. Obviamente, pues ya vimos todo lo que generó el tema del talento humano sobre el reclutamiento y sobre estar prestos en este momento. Bueno, ya sobre eso va a haber reglamentación. Pero es importante entender que esa autorización transitoria para prestar servicios de salud, de los cuales ya está el registro especial habilitándose para esto, pues es como su nombre lo dice, es transitorio. Y entonces se pueden autorizar a los prestadores de servicios de salud a adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestación de los servicios de salud, bien sea dentro o fuera de sus instalaciones, puede reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para prestar otro servicio que no tenga habilitado, puede ampliar su capacidad instalada a un servicio habilitado, es decir, puede ya ampliar su capacidad, puede prestar servicios en modalidades o complejidades que no las tenía habilitadas y puede prestar otros servicios que no tenga habilitados transitoriamente mientras dura la emergencia. En este sentido ya está dispuesto el registro especial de prestadores, pero tiene que hacerse un trámite ante las secretarías departamentales y distritales de salud. Es un trámite que no dura más de 3 días. Algunos no requieren visita, pero si la dirección territorial realiza la visita, tendrá 2 días calendario para hacerlo y 2 días para realizar su informe y avalar que se presten los servicios de salud. También se hace precisiones acerca de la telemedicina y cómo puede haber cierta flexibilidad para las tecnologías de la información. Y finalmente decirles que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.